Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Camino al Éxito y como siempre hago la tarea de traer a los mejores invitados de marketing y de áreas comerciales. En esta oportunidad traje a Werner Bach, que actualmente desempeña un rol de subgerente de marketing en Janneke. Así que Werner, bienvenido, espero que la pasemos bien y disfrutemos esta jornada. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos. Primero que todo agradecerte la invitación. Vengo siguiendo un par de capítulos hacia atrás, así que muy contento de estar acá y estoy seguro que vamos a pasar un buen rato, una buena conversa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me desenfoqué un poco en la intro, pero chicos, espero que no les moleste esta patita. Así que, Werner, partamos. Esto va a ser interesante porque el capítulo pasado hablamos de moda y ahora en algún momento vamos a mencionar quizás que en donde estás actualmente es calzado. Entonces como que bien alineado el capítulo. Pero antes de que lleguemos a esos puntos actuales, me gustaría ir con la primera pregunta que es: ¿existe algo cuando niño o quizás en tu época del colegio o quizás cosas que hacías que te llevaron a que te gustara el marketing, que te llevaron a lo que actualmente desempeñas? ¿Existió algo? Mira, esa pregunta la respondería en dos partes. Lo primero es que cuando niño algo tangible relacionado al marketing o algo ya derechamente comercial, te diría que no. Yo no fui nunca de esas personas que se ponían a vender cosas en el colegio, porque estaba siempre como ahí mirando y como atento a las oportunidades. Que siempre fui una persona un poquito más retraída en ese sentido, no tan entusiasta. Y creo que nada de niño me conectó con lo del marketing así de manera literal. Pero sí creo, ahora que ya un poco entiendo a lo que me dedico y lo que estudiamos, es que claro que había algo quizás que yo no me daba cuenta, que era que siempre me gustó entender mucho a las personas, cómo funcionaba la sociedad, los gustos de la gente y por qué existían esos gustos y de dónde venían. Entonces creo que ahora mirando hacia atrás, claro que tenía un ojo analítico para intentar entender a las personas. Obviamente no siempre se logra, y creo que eso se fue construyendo y me fui dando cuenta con el tiempo. Algo así como derechamente desde niño, algún episodio, no. Esto se fue, la pasión por el marketing te diría que se fue gestando con el tiempo. Fue como creciendo en mí. Perfecto. Y pregunta sobre lo que mencionabas recién de este ojo más analítico que estaba buscando como entender un poco las personas. Básicamente, ¿lo hacías y te lo guardabas para ti? ¿O ibas aquí preguntar, quizás documentando? ¿O solamente te intrigaba y te quedabas con esa intriga en tu mente? No, no, la verdad es que siempre me la guardé para mí y quizás uno tiene amigos, digamos, tiene amistades con las que de repente uno conversa más largo y como que íbamos intercambiando ideas. Justamente los dos hoy día nos dedicamos a algo similar, y que compartimos un poco ese interés. De chico sí te diría, de chico adolescente me refiero, te diría que sí me gustaba mucho escribir, pero era más un desahogo más que una documentación. Te diría que no fui muy estructurado en ese sentido cuando joven. Perfecto, perfecto. Súper, entonces ahora entendiendo esto, que realmente no fue algo de niñez, sino que algo que fuiste cultivando y que actualmente puedes hacer un vínculo con el pasado, vayamos a una vez que saliste del colegio, vayamos armando una línea de tiempo de desde que saliste del colegio hasta tu actualidad. Bien, yo, bueno, no hablamos de mi edad, también presentarme, tengo 29 años, recién cumplido, así que en verdad soy una persona bastante joven, eh, Bueno, pero que considero que, de hecho en dale nuestro nomás, podcast cachamos que estábamos como una semana de diferencia de cumpleaños. sí, po, sí, po, yo cumplo el 14, tú cumplías ahí el 9 creo, No, el 8. el 8 sí, po. Así que nada, 29 años recién cumplido. Eh, bueno, yo nací en Viña, entonces eso también me dio, obviamente me da otras características, porque yo ahora yo vivo en Santiago hace casi 8 años.
Pero nada, cuando salí del colegio no sabía muy bien qué estudiar. Mm. Eh, me fue bien en el colegio en realidad, me alcanzaba en realidad como a la carrera que yo quisiera. Y como te digo, siempre me gustaron las personas. Si bien me iba bien en matemáticas, yo no era una persona así de como matemática para estudiar ingeniería civil o alguna electrónica o mecánica. Sí era, pero sí era muy bueno con las personas y en ese como análisis, ¿cierto? Y empecé a pensar y te prometo que al final, después de conversar con gente, te prometo que mis dos opciones era o estudiar historia y estudiar historia y ojalá especializarme harto ahí y ojalá educar a través de la historia. O al otro lado dije que podría estudiar comercial y yo estudié ingeniería comercial porque creí que era como de una lógica matemática, pero mucho más blanda y que me permitía trabajar con personas, ya sea con personas de un equipo o con las personas, los segmentos los cuales trabajamos tú y yo, porque al final son los clientes o las audiencias que buscamos generar impacto. Y se me dio que comercial era como la carrera que podía trabajar con personas y también poder dedicarme a lo que yo quisiera. Tuve una carrera bastante normal en realidad. No era el más mateo en la universidad, pero sí me iba bien. Aprobé de hecho, aprobé siempre en todos los ramos. Fui ayudante en un par de ramos también, pero nada, no era nada del otro mundo. Y mi carrera empieza luego, justo el 2018, que yo empiezo a hacer una práctica en Unilever. En Unilever entro. La verdad es que siempre, Antes de que vayamos a Unilever, tengo una ya, duda de lo que habías mencionado antes, sobre la historia. ¿Qué pasó con eso? Porque para pensar en la historia, o sea, tiendo a pensar que te gustaba mucho. ¿Es sí, algo que actualmente te gusta la historia? Que quizás no como a un nivel profesional, pero te sigue gustando la historia. me gusta la historia y me gusta, eh, porque la historia puede ser como la historia de países, de sociedades, ¿cierto? Que eso está re interesante entender de dónde venimos y todo, pero también hay mucho de historia que sí aplico hoy día, o sea, las cosas biográficas Ujú. también me encantan, que igual creo que es una rama de la historia, porque al final estás entendiendo la vida de alguien que vivió hace 50, 100 o 200 años atrás. Em, y ahí obviamente como que me he como derivado de ese bichito de la historia hacia esa rama, digo, a lo biográfico. Perfecto. Em, entonces te diría que al final fue una decisión mucho más práctica irme hacia lo comercial, porque sabía que iba a poder dedicarme un poco a lo que yo quisiera, Ujú. o iba a tener esa posibilidad, ¿cierto? Y la historia, obviamente, iba a estar un poco más anichado, un poco más limitado, pero para no perder esa rama, como que siempre me ha gustado entender ciertos personajes de la historia o entender ciertas sociedades que han ocurrido, que siguen como impactando al día de hoy. Súper. ¿Crees que hay algo de lo que te gusta de la historia que puedas llevar a lo que ejecutas actualmente en marketing? De todas maneras, o sea, la forma de pensar de cierta gente es súper replicable a cómo pensamos hoy día. En verdad, casos hay muchísimos. Creo que también en las universidades han hecho buena pega en dedicarse en siempre entregar buenos papers o buenas lecturas de personajes de creadores de marcas, ¿cierto? Que es como lo que uno siempre lee en la universidad. Y eso, me quedo con eso, con que hay muchos personajes que pensaron de una manera que en ese momento era distinta y fueron tildados quizás de locos y luego tuvieron éxito. Entonces lo que yo intento hoy día aplicar a mi trabajo es como no quedarme atrás porque quizás la idea es muy loca o porque quizás estoy tratando o rompiendo un paradigma, sino que al revés. Todos fuimos locos antes de ser exitosos. Claro. O sea, hay que tratar de no perder esa como vista. Súper, súper, buenísimo. Vale, ahora sí, Unilever. Ah, bueno, eh, recuerdo buscando práctica porque yo ya había salido de la universidad. Hay mucha gente que hace la práctica antes de terminar la universidad. Yo quise terminar la U y después encontrar práctica para ojalá quedarme ahí, ¿cierto? Era como mi jugada. Entonces empecé a buscar, me acuerdo que buscando por LinkedIn
y empecé a como a agregar súper psicópatamente a la gente que trabajaba en Unilever, porque ahí la empresa me gustaba, cachaba las marcas y todo, y empiezo a hablarle a muchas personas de Unilever, buscando práctica y contando un poco de mí, y bueno, me contesta una persona, la TT, que ya no trabaja en Unilever, un saludo para ellas, que ve esto algún día. Saludos para ella. eh, Sí, me dice, ya, pues mándame tu currículum y ven a la entrevista onda mañana. Y yo vivía en Viña, entonces yo estaba en Viña. Le dije, agarré un bus, me fui para Santiago, llegué a la oficina de Unilever, que en ese tiempo estaban en Carrascal, en Quinto Normal, hoy día ahora están en Las Condes, creo. Y firmamos al tiro, en verdad como que fue una entrevista muy buena, ellos estaban un poco apurados por encontrar practicantes y entré rápidamente un contrato de 4 meses de práctica, que era lo que me exigía la universidad en el equipo de Hellmann's. En verdad, el equipo como de aderezos en general, que ahí tenéis Hellmann's, Mayoa, Supreme, como la línea alta de Hellmann's, y Maizena. Y ingresé a ese equipo. Y la verdad es que fue genial, porque si bien fueron 4 meses de práctica al comienzo, a mí como que me dieron mucha pega como no de práctica, sino como de un asistente de marketing, porque al final había una brand manager y un product manager también. Y yo era como un eslabón ahí, obviamente menor, pero que tenía mucha pega. Y aprendí un montón de la industria, pero aprendí un montón de campañas, de shootings, de producción de eventos. Me tocó estar un 18 de septiembre en Hellmann's, que es como la Navidad para ellos. Imagínate la cantidad de ketchup y mayo que venden en el 18. Organizar las fondas del Parque O'Higgins porque éramos auspiciadores. Fue un aprendizaje total. Hasta un comercial hicimos en mi práctica. En verdad fue genial la experiencia. Y después dije, bueno, yo me quedo un rato más acá porque estoy sin pega. Mientras busco pega, voy como quedándome en la práctica hasta que me logren contratar. La verdad, las cosas siempre me quise quedar ahí y calzó, bueno, lo conversamos en su momento, calzó que fue 18 de octubre, el estallido, y como que congelaron todas las contrataciones en la empresa y no me pudieron contratar y fue como, bueno, te tienes que ir. Entonces yo de la mejor de la onda, yo como que obviamente entendí lo que estaba pasando. Eh, de hecho, en las oficinas de Quinta Normal, la gente, o sea, llegaron manifestantes y igual rompieron vidrios. Igual fue heavy, como que cerraron computadores. Ah, oye, pero entonces esto es hace muy poco tiempo. Y esto fue el 2000, es que si lo pensáis, esto fue del 2018 al 2019. Po. Claro, 2018, ya estamos en 2024. Y, y claro, pues, un hecho chistoso, una anécdota, es que se robaron un montón de computadores, pero a mí no me robaron nada porque como yo era practicante, yo no tenía notebook, yo tenía computador de escritorio. Entonces yo pasé colado. Nada, pues ahí, bueno, no me pudieron contratar. Igual me llevo la mejor de las ondas de ahí. De hecho, sigo hablando con mucha gente que conocí en Unilever. Y empiezo a buscar pega. Y buscando Pero pega, de nuevo, un segundo, dime. ¿no te pudieron contratar por lo mismo que estaba pasando estallido, que, o sea, todo lo que llevó el estallido, o porque no tenían requerimiento de nuevas personas en el equipo? O sea, como que ellos contrataban siempre en octubre o a fines de año. Y justo como pasó en octubre esto, dijeron como, oye, no te podemos contratar ahora. Si es que hay alguna vacante en un futuro, te vamos a llamar. Ah, perfecto, fue entonces por lo que estaba pasando del Claro. estallido. Vale. Sí, po, y de hecho también lo cuento, o sea, cuando empiezo a buscar pega después por LinkedIn, qué sé yo, enviando currículums y todo, empiezo un proceso en Latam, Ujú. que fue un proceso bien largo, que Latam es una empresa súper estructurada para contratar a la gente. Y cuando empiezo con el proceso, yo recuerdo de estar como entrando a la última entrevista a Latam y que me llaman desde Unilever como para ofrecerme un proceso, no contratarme, sino que entrar a un proceso. Y yo me la jugué y dije, no, ¿sabéis qué? Ya creo que me tengo fe en Latam. Y le dije que no a esa persona. Y nada, pues en verdad fue una muy buena decisión porque finalmente terminé entrando a Latam, Ujú. pero ahora en un Antes que puesto no entremos de a la TAM, marketing. antes que Dale. entremos a la TAM, mencionaste que para Unilever, bueno, contactabas con todas estas personas a través de LinkedIn. ¿Qué les decías?
¿Qué hablar? Es que en verdad súper honesto. Te presentáis, hola, soy Werner, eh, egresé, Universidad Olcidañez, Ingeniería Comercial, estoy buscando, estoy buscando trabajo. O mi primera experiencia, algo así, y le adjuntáis el currículum. Cualquier duda, porfa, escríbeme al WhatsApp, ¿cachai? Y muchos te pescaban y te dicen que no, porque quizás está bien, no hay vacante o quizás no hay voluntad tampoco de gestionar algo y está perfecto. Pero otros la gran mayoría en verdad te contesta porque son mensajes que no son mensajes como invasivos de gente que te quiere vender servicios, ¿cachai? Que hoy día está lleno en LinkedIn, sino que era como, no, yo estoy buscando aquí como cualquier otro. Y creo que LinkedIn, personalmente, y lo sigo diciendo y lo recomiendo siempre, es, creo, la manera más eficiente de buscar trabajo, Mm, porque tenía eso de que puedes chatear con la gente. Y ahí creo que ganáis un paso. Y después quizás lo ahondamos en el futuro, pero yo siempre he sido como bien atrevido para eso, como de tocar la puerta nomás y hablar, no esperar tanto protocolo. sí, yo también creo en eso que decía. O sea, yo creo que a lo más podéis tocar la puerta y te pueden decir que no, pero no perdís tanto tampoco. Sí, a mí una vez me dijeron, el no ya lo tení, así que todo lo que venga para adelante es sumar. Claro, al final es eso, al final suma. Vale, Sí, ahora po. sí, Latam. Y sí, obvio. Y eso, como habéis visto en Unilever, fue bien de marketing, fue bien de campaña, bien de evento. Y cuando entré a la TAM, yo no postulé un puesto de marketing, yo postulé el puesto porque me tincó, era más digital, Ujú. era un analista de experiencia digital, se llama el cargo, que era re bueno porque en la TAM, otra empresa gigantesca, tienen todo un equipo, un departamento de análisis de experiencia de cliente. Y lo que hacen los analistas de experiencia de cliente, bueno, y todo ese equipo de experiencia es como analizar todos los procesos del cliente dentro de la aerolínea, desde que compran el pasaje hasta que se bajan del avión, y analizar cada una de esas etapas y proponer mejoras que puedan servir para mejorar la experiencia del cliente. Entonces habían equipos de experiencia pre-vuelo, experiencias en vuelo, post-vuelo y una experiencia digital que era donde estaba yo, que era transversal, porque la experiencia digital en una aerolínea está desde una aplicación, está de cotizar en un sitio web, contestar encuestas, etcétera. Entonces era como bien transversal. Y entré ahí y la verdad es que no tenía mucho que ver con el marketing, pero obviamente lo encontraba interesante porque era una empresa gigante, uno, como una empresa súper icónica, sobre todo para los chilenos. Segundo, porque entendía que dentro de lo digital hay un montón que aprender, hay como análisis de datos, entender la navegación en los sitios web, cómo funciona una aplicación. Eso muy bueno. Y tercero, sentía que igual seguía siendo mi primera experiencia, porque en Unilever, si bien lo sentí como un trabajo, no dejó de ser una práctica. Y acá era como, bueno, lo primero que venga voy y trato de aprender todo lo que pueda. Obvio que te imagináis que las aerolíneas son súper criticadas y juzgadas, sobre todo en la experiencia digital, los precios de los pasajes, que se cae la compra, etcétera. Pero eso a mí me entregaba mucho trabajo porque había mucha data que analizar, había mucho que mejorar, por así decirlo. Pero lamentablemente ahí estuve como 2 meses entre Unilever, o casi 3 meses entre Unilever y Latam, que ingreso a fines del 2019 y cuando entro, ya diciembre, enero, febrero 2020, marzo 2020, pandemia. Entonces, de nuevo, mi carrera se vio truncada rápidamente por algo imprevisto. Y fue súper heavy porque teníamos un montón de pegas, estábamos con un montón de proyectos muy entretenidos. Y pasa que de marzo en adelante los vuelos bajan a cero, se cae toda la empresa básicamente. Y no había pega, po. En verdad, literalmente no había trabajo que hacer porque todo mi análisis de experiencia o sea, mi trabajo se basaba en el análisis de datos. Al no haber vuelos, no había datos que analizar, Exacto, no habían datos, entonces, ¿qué podía no analizar? habían Qué datos. heavy. Y al mismo tiempo estaba la contingencia de que la cantidad de reclamos y como de mejoras por hacer
la primera parte de la pandemia en la aerolínea, nos pusimos todos la camiseta y nos pusimos todos en puestos de trabajo que no eran los nuestros, digamos. Entonces era como recopilar datos de emergencia o cosas como muy de la pandemia, de gente contagiada, hacer tracking de eso, como gente que haya podido volar, etcétera. Primero eso, y luego ya derechamente call center, todo o en el servicio al cliente contestando chats y teníamos turno, me acuerdo. Tú te inscribías en los turnos y yo trabajaba, y no sé, pues de 10 de la mañana a 4 de la tarde, solamente contestando el chat de servicio al cliente, con la cantidad de dudas que te imagináis que existían. O sea, era una cuestión enferma, impresionante. Que sí, que En- sí. sí, po. Y bueno, y por otro lado, que también era muy heavy, es que te enterabas todas las semanas de la gente que iban despidiendo, po. Entonces ya, yo te diría que a finales de marzo ya se sabe que la pandemia como que va a durar un poco más tiempo y empiezan los recortes de equipo, ¿cierto? Y nos dan opciones de ya quedarte en la TAM a la suerte de que ojalá esta pandemia pase, pero te rebajamos el sueldo, y esa es una opción. Eh, Creo que era una rebaja de sueldo por 3 meses y luego al cuarto mes volvía a tu sueldo normal. La segunda opción era para gente con muchos años de trayectoria en la empresa que tú puedes decir como ya listo, dejo mi carrera hasta acá. No creo que volvamos a la normalidad, entonces yo me voy de la TAM, renuncio, pero me voy con un paquete de salida bueno. Yo te diría que era una gran opción para gente que tenía muchos años de carrera. Y la tercera opción era una opción bien peculiar, que era congelo mi contrato por un año sin recibir sueldo, pero un año después vuelvo a mi puesto de trabajo con puesto asegurado, que era una apuesta, porque no sabéis si es que en un año más la normalidad va a estar o no. Claro, exacto. Te diría que la gran mayoría de las personas elegimos la primera opción, que era bajarnos el sueldo a la mitad por 3 meses y al cuarto mes volver con el mismo sueldo y ojalá con pega. Lamentablemente no llegamos a los 3 meses y a la gran mayoría de las áreas nos despidieron y nos tuvimos que ir. Y en realidad fue súper entendible. Veíamos que todos los viernes despedían gente y era como cuando nos toca a nosotros, hasta que un viernes nos tocó, ¿no? Y todo esto aparte desde la casa, Mm. Ah, ¿cachai? qué heavy, porque al final es como una muerte anunciada, como que sabéis qué va a pasar porque también entendíais que la pandemia cada vez se extendía. Entonces era, si se extiende la pandemia, no van a haber vuelos, no van a haber datos. Esto significa que, o sea, mi salida en algún momento va a ser. Sí, o sea, la lata era, o sea, era como una muerte anunciada, como tú decís. Lo positivo de eso era que estábamos como súper asumidos y que no teníamos, no es como que te despidan de una empresa y te vayas medio enojado, te vayas medio como, oye, ¿qué onda? No, aquí fue muy, muy esperable y, y lo lamentable sí que fue desde la casa, entonces hay un montón de gente que nunca viste más, pues, ¿cachai? Que no, Mm. sí, igual ahí me saco el sombrero, recuerdo, por la gerenta del área de experiencia en la que yo estaba, que, que si bien nos despidieron masivamente, ella después se tomó el tiempo de llamarnos uno por uno, como despidiéndonos y nada, fue un momento en verdad, yo lo valoro un montón porque se dio el tiempo un poco de despedirse, tratar de hacerlo en persona, obviamente por videollamada, pero tratar de hacerlo por persona. Y, y eso, pues al final ellas eran áreas de 40 50 personas que nos fuimos de un día para otro. Claro, al final eso se valora, yo creo que se valora mucho en un despido. ¿Y por qué lo digo? Mira, hace muchos podcasts atrás me pasó con un invitado que lo despidieron y llevaba trabajando con ese equipo muchos años. Y el jefe directo que tenía no fue a despedirse, siendo que tenía muy buena relación. ¿Cachai? Lo dije en el podcast, me sentí súper mal porque una persona que trabajaba todos los días, Sí, buena relación y no tuvo la cara de decirme, oye, pucha, lo siento, ¿cachai? Y después contó que se lo pilló en un restaurante y como que fue súper incómoda la situación. eso es lo incómodo. Sí.
No, yo, como te digo, fue bien, obviamente penoso nunca ver más a muchos compañeros, etcétera, pero, pero es súper entendible la situación y valoro aún más en esa situación que María, que se llama la gerente de área, que es una persona española que, además de eso pasaba, que mucha gente, sobre todo Latam, viene mucha gente del mundo a trabajar. Y recuerdo muchos casos de gente que se vino a Chile como a instalarse en Latam con familia y todo, y que después te llega la pandemia y Un DJ. sí, eso es bien fuerte, pero también ahí agradezco como mi juventud de que yo por suerte no tenía nada que mantener, digamos, como que, claro, tuve que dejar de arrendar departamento por un tiempo y volver a mi casa con mi papá, pero en realidad no era nada tan grave, o sea, por Claro. suerte tenía... Claro, al final igual es una situación difícil decir tengo que dejar mi departamento, pero no me imagino cómo será como tener hijos. O eso debe ser ya, o Digo, sea, complica la situación mucho más. todo el rato. Tengo una consulta, Y Werner, dale. con respecto ya a la experiencia de usuario, porque me imagino que hacer la experiencia de usuario en digital puedes tener muchos más datos, pero ¿cómo se hace? Porque mencionaste también cuando se bajan del avión, ¿cómo se hace lo de como el análisis del avión, de la persona cuando me bajé? ¿Cómo se obtienen esos datos? Bueno, la gran mayoría de los datos se obtienen con encuestas. Si tú, en general lo hacen toda la aerolínea, hablando por la TAM en ese tiempo, no sé cómo será ahora, supongo que debe ser similar, es que tú apenas te bajas del avión te llega un correo como el típico evalúa tu experiencia, pero acá el evalúa la experiencia es mucho más amplio. O sea, primero obviamente hay un NPS, ¿cierto? Te recomendarías o no volar la TAM, pero luego hay unas preguntas que son muchísimo más largas, o un cuestionario, perdón, mucho más largo, donde evalúas desde el proceso de compra pasaje, de cotización, de pago, etcétera, hasta que llegaste al aeropuerto, cómo fue el tema de las maletas, el check-in, luego subirte al avión, cómo te atendió la gente, la manga, bueno, después del avión la comida, si las películas eran entretenidas o no, si la música estaba bien o no, si el aire acondicionado, literalmente todos los puntos de contacto que puede tener la marca o un servicio con un cliente, te los preguntan en esa encuesta. De verdad, una encuesta larguísima y está el mito de que no, mucha gente no contesta. Seguramente hay un montón de gente que no pesca, pero también hay un montón de gente que responde las preguntas y que termina siendo una muestra representativa, porque es una gran cantidad de gente y eso. Y claro, y el post vuelo, hay muchas cosas que evaluar. Te diría que hay cosas como evaluar como efectivamente cuánto te demoraste en bajarte el avión, por ejemplo, si es que alguien te recibió, si las maletas estaban o no estaban, si te ofrecieron servicios adicionales cuando llegaste, un taxi, un hotel. Como que en realidad creo que las aerolíneas son de las industrias que tienen mejor desarrollado el análisis del journey del cliente, te diría, de inicio a fin. Eso está súper interesante. ¿Qué viene después de LAN? Bueno, que viene después de la AN, sabía que era una pandemia, entonces aproveché de irme, aproveché de estar en mi casa un par de meses y ahí me empecé a hacer cursos. Sabéis que ahí hice cursos, como que ella había tenido una experiencia ya más tangible de trabajo, como que ya entendía a lo que me quería dedicar, que era ya mucho más relacionado a la marca, al marketing. Me había gustado mucho la parte digital en la TAM, adquirí un montón de herramientas, pero me di cuenta que en verdad lo que me gustaba era lo más parecido a Unilever, que era la administración de una marca y de las campañas y del lanzamiento de productos y cosas. Y por supuesto la publicidad digital, o sea, era el momento que yo tenía para aprender y hacer todos los cursos de Google Ads, de Google Analytics, de Tag Manager y etcétera, etcétera, etcétera. Me hice también algunos cursos un poco más intensivos de Excel, que siempre suman, creo que siempre suman. Eh, Después uno usa más la herramienta o no, pero en realidad la lógica también detrás creo que es la que queda. Y me empecé a hacer esos cursos, etcétera, y yo tenía un amigo, un compañero de la U, que trabajaba en una agencia.
trabajaba en una agencia como en la parte de SEO. Él era un SEO analyst, digamos, y era muy seco en lo que él hacía, sabe un montón de eso. Y esta persona trabajaba en una agencia que tenía un cliente que era una carnicería. eh, y de repente la contraparte de mi amigo, que era el dueño de la carnicería, le dice, oye, Oscar, estoy buscando a un product manager o a una persona que sea mi mano derecha porque aquí el negocio está creciendo y necesito como ayuda. Tenía algún compañero de la universidad que esté sin pega y ahí mi amigo me recomienda a mí. Perfecto. Y este proceso fue muy chistoso porque imagínate una carnicería premium que se llama Corrales del Sur, que hoy día ha crecido un montón, pero en ese tiempo era muy chica, empresa familiar, y entonces no hubo proceso, digamos. El proceso fue un no proceso. Yo me contacto con el dueño, con José, que hasta el día de hoy hablamos y somos muy amigos, en verdad, muy buena onda. Eh, Me contacta por correo, me manda como algunas pruebas de Excel, recuerdo, como algunos números, alguna data, y yo como tratar de elaborar un informe. Me pregunta si conozco de marketing digital, si sé cómo administrar un Shopify, por ejemplo, que también ya había hecho un curso. Y yo como sí, 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 me dijo ya conectémonos en una entrevista. Hicimos ahí, bueno, una entrevista larga de conversación como de propósito, porque él, al ser una empresa familiar, le interesa mucho que los trabajadores conecten con él y conecten con el negocio, porque no es lo mismo trabajar en una empresa donde la plata no es mía, digamos, a donde aquí el negocio, su vida básicamente depende de esto. Totalmente, totalmente. Entonces esa conversa fue súper buena porque fue súper como de lo personal. Y luego me acuerdo que hicimos un par de pruebas en vivo como algunos casos. Hicimos como casos en vivo en la reunión, que por suerte me fue bien. Y me dice, ya, te necesito onda mañana, ¿cuándo puedes venir? Y yo estaba en Viña, pues, entonces de nuevo agarré mis cosas y ahí estábamos en pandemia. Entonces yo le digo, pero oye, ¿cómo? ¿No hay home office? Me dice, no, porque esto es una carnicería. Aquí tú vas a tener permiso especial, como al ser tienda de alimentos, tú vas a tener un salvoconducto. Las oficinas están acá arriba en la tienda, en las oficinas principales, la tienda que estaba en Salvador, en Providencia. Ujú. Y vente para acá, las oficinas están acá, no sé qué. Ya, pues agarré mis cosas y me fui para allá. Y llego y bueno, nos presentamos, conocí la tienda. Yo de carne sabía poco y nada, de verdad. O sea, me encanta la carne, el asado y todo eso, pero no entendía nada de la industria ganadera. Porque Corrales del Sur, lo interesante era no solo que era vendedora como al menor de carne, como cualquier carnicería, sino que también es productora, es una ganadera. Tiene, sí, pues tiene campo en el sur y tiene animales. Y entonces, es una empresa en verdad bastante grande. Hoy día creo que ya son 5 tiendas o 6 tiendas en todo Chile. Y también ahora venden productos congelados que han metido en un montón de tiendas de Eh, especialidad. Entonces, cuando tú entraste, vendían en sus tiendas al detalle, pero también vendían al por mayor a otras carnicerías. Vendían solo al detalle en sus 5 tiendas. En ese tiempo eran 3 tiendas. Y ahí, bueno, ahí pues te voy a contar que fue bien interesante porque eran 3 tiendas y el sitio web. Yo Ujú. llegué a hacerme cargo del sitio web, de la venta digital. Impresionantemente la venta de carne creció, pero así brutal en, en la pandemia. La gente comía y comía carne y compraba y compraba y compraba. Entonces las ventas por internet, por la página web eran increíbles. Entonces necesitaban como una persona que se hiciera cargo de todo el negocio digital y de la publicidad digital, obviamente, y de gestión de influencers, gestión de contenido. Y yo llegué a hacerme cargo de eso. Entonces, obviamente, empiezo a mejorar lo que es el sitio, la estructura. Yo había aprendido igual harto, como te comentaba, de SEO con los cursos que había hecho, entonces también empecé a dedicarme un poco a eso, a mejorar el posicionamiento de la página y etcétera. Y creo que hicimos, porque después luego yo contraté a una persona que me ayudó, entonces hicimos después un gran trabajo, creo, en tener el sitio así óptimo y que venda lo que hoy día vende, que al parecer que sigue vendiendo muy bien.
empecé a generar alianzas estratégicas con descuentos con los bancos, con clubes de beneficios, etcétera, y como que armé el negocio digital, Súper. o armamos en realidad el equipo el negocio digital, y después me empiezan a meter en la parte ya más de negocio duro, como que agarro la confianza y me empiezan a meter al mundo ya del costeo de los animales, de el pricing, de la cadena logística, de oye, ya están las tiendas y el sitio, pero también vendemos a muchos restaurantes la carne para que hagan sus platos, en restaurantes súper reconocidos en Santiago, locales de comida rápida también incluso le vendían la carne, y hay una parte también ya el por mayor que se va desarrollando, y luego ya incluso Corrales llegó y está hoy día, que ahora vende carne en todos los líderes de Chile. Y ahí el volumen de venta aumentó un montón. Y fue, Y yo me o dediqué sea, a esa parte. fue súper rápido el crecimiento, porque tú llegaste en pandemia y, o sea, de la pandemia tampoco llevamos tantos años que salimos, el crecimiento es súper rápido. No, de hecho, sí, ¿sabes? Para ponerle fecha, en exactamente un año, Corrales pasó de tener 3 tiendas a 5 o 6, creo que 5, hoy día tienen 6, a crecer la cartera mayorista, eh, a crecer en un gran número la cartera mayorista y sobre todo crecer el canal líder, po, que eso obviamente lo manejaba la gerencia general con ciertos vendedores, porque yo estaba, como te digo, en la parte más de la venta al detalle, pero lograron crecer la marca a ese punto, que hoy día están todos los líderes de Chile y es como la carne premium del líder reconocida, dentro del líder. Pero lo que encuentro que fue súper heavy fue eso, que me metí a un mundo que te prometo que yo no conocía, y en verdad hay un montón de historias. O sea, a mí después me invitaban al campo al sur, a la casa, digamos, la familia, ¿cierto? Me invitaba al sur, a la casa donde estaban los animales, y uno ve cosas fuertes también, pues fui a los mataderos y todo ese tipo de cosas, los frigoríficos, pero aprendí un montón. O sea, aprendí cómo funciona la industria ganadera, lo apretado que es el margen, lo apretado que es ese número que cuesta, hay que pelear cada peso o cada gramo en este sentido, porque como que obviamente el valor de la carne es por kilo, y es Y los márgenes heavy. son muy apretados, entonces es cuando ya se prepara un plato que el margen es alto. Ahí se dispara, efectivamente. Pasa Eso no que tenía idea que era así, no tenía la menor idea. es súper apretado porque el margen de primera línea, digamos, no es tan amplio, entonces después si tenéis gastos operacionales muy grandes, te van a comer todo ese margen de primera línea. Claro. Y al final lo que queda para el bolsillo, es súper poco. Entonces para que en verdad sea un negocio exitoso y rentable, tenéis que generar mucho volumen y tenéis como que la rueda ande todo el rato. Y entonces te paraste un mes donde no pudiste engordar a la vaca, como se dice, o engordar los animales, y no pudiste producir toda la carne que necesitabas, eh, te pega muy fuerte porque como es un negocio de volumen, si no lograste producir y vender, perdiste. Y esas son cosas que aprendí. O sea, yo al final estuve efectivamente planificando según la venta de los locales y el sitio, cuántos kilos de carne tengo que producir, cuánto, etcétera. Entonces, esas cosas que yo jamás pensé aprender, las aprendí ahí, po. Las aprendí ahí, y codo a codo. Súper, súper. Mira, está súper interesante porque, bueno, la misma pregunta que te hice. Yo pensaba que el margen era alto desde el mismo productor, pero entonces en la preparación cuando se incrementa. Con eso, así dije, oh, vale, no sabía que era No, tanto, súper acotado. porque al final, yo diría que hay dos cosas que hacen que al final en la mesa sea tan caro. Mm. Primero, que obviamente hay horas hombres metidas adentro. O sea, desde que la vaca, desde que la vaca muere, por así decirlo, hasta que está el plato en tu mesa, hay un montón de procesos manuales donde el ser humano estuvo involucrado, y eso te va elevando los costos. Y por otro lado, que al final comer carne tiene que ver con la experiencia del placer, de algo rico, y eso es valorado por las personas, y al ser valorado por las personas suben los precios. Claro, sube los precios. No es, no es una materia, no es un commodity, digamos. Claro, claro, totalmente.
¿Qué viene después, Werner? ¿O cómo fue tu salida? ¿Hasta dónde llegaste acá? ¿Qué viene después? Sí, bueno, yo me mantuve siempre en el mismo cargo ahí, como Product Manager, donde yo al final fui adquiriendo más responsabilidades, pero al mismo tiempo muchísimo aprendizaje. Nada que decir, como te digo, aprendí un montón como de cosas de procesos y logísticos que nunca pensé aprender. Y también aprendí a trabajar en una empresa familiar pequeña donde uno como que ¿cómo se dice? Uno se como que te pones la camiseta y vaya a todas. Pues, o sea, en los 18 o en las Navidades, donde se vendió un montón de carne, estar en tienda atendiendo, agarrar el camión y ir a despachar los delivery, quedarse hasta muy tarde preparando pedidos porque el equipo de tienda no le dan las manos para preparar tantos pedidos online. Como que esas cosas uno va como camiseteándose y empapándose del espíritu de una empresa familiar que se lo recomiendo a todos en algún momento de su carrera. Sobre todo cuando en verdad uno es joven y uno está aprendiendo, creo que eso uno se lo lleva. Pero así como yo en ese mismo año, porque literal fue un año nomás que yo estuve ahí, eh, sabía que tenía techo porque había aprendido todo lo que había aprendido, pero no quería dedicarme, como te comenté al comienzo, a la parte tan comercial. Entonces empecé, sí, sinceramente, a mirar para el lado, a ver qué opciones había, a poder proyectarme como profesional. Y es ahí donde yo llego a Yannick, porque que es donde estoy hoy día. Yo tenía dos o tres conocidos que trabajaban acá en Yannick y dos o tres conocidos que trabajaban acá y me comentaban maravillas de esta empresa. Primero por las marcas que tiene, que si después lo analizamos son marcas como súper, que aparte van muy ad hoc a mí en el sentido de que siempre me han gustado las zapatillas, eh, el tema de la ropa, por otro lado el tema del deporte, que hay marcas que tienen que ver con el deporte. Entonces, primero será muy entretenido trabajar en algo que te gusta y segundo porque siempre me han comentado y que hoy día yo lo puedo constatar, es que aquí el ambiente es muy, muy bueno, Qué bueno. porque es una empresa muy joven, es una empresa, después podemos hablar de la historia de Yannick, pero es una empresa muy joven, con gente muy joven, con gerencias muy jóvenes. Y eso hace que el ambiente sea súper horizontal y en confianza y que todos tengamos oportunidad de crecer. Y yo, escuchando eso de mis amigos que trabajan acá, apenas se abrió un puesto, yo estaba atento en LinkedIn, de nuevo LinkedIn, atento, de repente abren y abren un puesto que se llama Ejecutivo de Marketing. No decía la marca, no decía, no decía mucho más de que Ejecutivo de Marketing, es decir, gestión de campañas, implementaciones, calendario comercial, contenido digital, etcétera, como manejo con la agencia, el típico puesto de marketing en realidad, y postulé. Y cuando postulo y vengo a la entrevista, ahí sí me dicen qué marca era, y me comentan que era porque Janeken había comprado Ray Schneider, había comprado Rave Store. Rave Store, muchos se acordarán, era un Apple Premium Reseller, que hoy día se llama Aufbau. Se le hizo un rebranding acá dentro en Janeken. Entonces me dicen, necesitamos a un ejecutivo para esta nueva marca, que la acabamos de comprar y estamos armando un equipo desde cero. Vamos a traer una brand manager, vamos a traer un planner, un product manager, un ejecutivo de marketing, vamos a contratar agencias, vamos a hacer una célula completamente nueva y necesitamos a alguien en marketing. Súper. Y esta persona de marketing sobre todo va a trabajar de la mano con Apple Chile, digamos. Y a mí eso ya me voló los ojos porque dije, ya perfecto, yo no voy a trabajar para Apple, pero voy a trabajar con Apple y es la mejor marca del mundo, es la mejor, es donde Increíble. uno mira Increíble, sí. siempre. Entonces, apenas fui a la entrevista y ya me ofrecen el trabajo, yo sinceré posiciones, digamos, con José en Corrales del Sur y le digo, José, sabes que me llega esta oportunidad. Yo creo que aquí en Corrales aprendí un montón, estoy muy agradecido de la experiencia y de todo lo que hemos hecho juntos, obviamente, pero creo que es como un paso que yo quiero dar porque quiero irme hacia un rubro, hacia una industria que tiene más sentido conmigo mismo. Y sobre todo, en verdad, en un puesto mucho más marquetero y bueno, le hablé de Apple y que todo el argumento que te acabo de dar.
Entonces, nada, renuncié. Fue súper heavy, obviamente para él también, pero me lo entendió, en verdad, nada que decir. De hecho, yo estaba justo en una próximo a una apertura de tienda de corrales en Osorno, y ponte tú que esto fue, no sé, el 2 de mayo del 2021, y yo le digo, ya perfecto, pero yo me voy el 30 de mayo porque me comprometí a abrir la tienda, y la tienda la vamos a abrir en mayo. Ya, igual es súper Y correcto como con los tratos que tenían juntos igual, po. sí, no, sí, en verdad, y eso hace que hoy día también seamos amigos y podamos hablar, y etcétera. Comer asado juntos de repente. Y bueno, efectivamente abrimos la tienda en Osorno y esa fue como mi última pega, hacer como el lanzamiento de esa tienda con todo el equipo. Y viajé al sur, obviamente, y me intentaron convencer con unos muy buenos asados, obviamente. Pero, pero nada, mi decisión estaba súper tomada y nos dimos un gran abrazo y no tuve descanso. Luego, el 1 de junio, yo ya estaba sentado acá en las oficinas de Yaneken, acá donde estoy ahora. Súper, súper. Sí, Muy interesante todo tu camino y sobre todo, bueno, porque eres súper joven, pues, y como que todo es muy rápido lo que te fue pasando y al final es como de mucho aprendizaje. Lo encuentro bacán, sí, lo encuentro muy sí. bacán. Eso te diría, que es como el aprendizaje en todo este poco tiempo, pero siento que llevo trabajando un montón porque he Porque has vivido parado muchas mucho, cosas. po. ¿Qué desafíos son los que tienes por delante? ¿Personales, profesionales? ¿Cuáles son los desafíos que se te vienen por delante? Bueno, en lo personal, obviamente, y tiene que ver con lo profesional igual, pero más en lo personal, como hablamos recién, he tenido una carrera muy rápida, de mucho cambio, donde han pasado un montón de cosas. Entonces, en lo personal, creo que mi primer desafío que he tenido estos años es establecerme en un lugar, es, poder establecerme acá, y es lo que he logrado. Yo ya estoy por cumplir los 3 años en Yaneken, y bueno, como comentaste al principio, o sea, ya hablamos antes, llegué acá como ejecutivo de marketing de una marca, y gracias a la confianza del equipo y bueno, de la gerencia, hoy día estoy como subgerente, es decir, ascendí y hoy día lidero un equipo de ejecutivos de marketing de las distintas marcas de Yaneka, lo cual eso obviamente me generó por fin una estabilidad en lo que estoy haciendo, y eso te genera obviamente más confianza y ganas de como desarrollar cosas o desarrollarse uno mismo. Ese es como el primer desafío, que ya hoy día en una posición de estabilidad es saber cómo salgo de esa vorágine y digo ya, de manera estratégica, qué le puedo aportar a esta empresa y qué le puedo aportar a la gente con la que trabajo. Ese es como creo que el primer desafío. Porque en lo personal, como te digo, creo que ya logré establecerme viviendo en los mismos lugares un buen tiempo, ¿cachai? Esas cosas igual van sumando en tu día a día, como el ordenarse. Totalmente. Totalmente. Y, y desafíos que tienen que ver ya con lo profesional. Es sabido que la industria del retail, sobre todo la del calzado y vestuario, desde el año pasado, e incluyendo este año también, está súper contraído. Después de una locura de ventas 2020, 2021 y 2022, ya el 2023 la gente bajó el consumo un montón de los productos que nosotros vendemos, que son zapatillas y ropa principalmente, y el 2024 es la misma realidad. Entonces el desafío un poco es cómo darle la vuelta para que la empresa siga siendo rentable, y eso desde el marketing tiene que ver con acciones que vayan hacia la rentabilidad, ser súper cuidadoso con los gastos para ser lo más eficiente posible, eh, tratar de que la medición al final de todo lo que hacemos en marketing es lo más complejo, y en periodos de bonanza, en periodos donde todo el mundo vende, como que nadie mira y nadie hace doble clic a lo que gastamos. Y hoy día en marketing tenemos que al revés, pues ser súper específicos con cada peso gastado para que valga la pena y que le traiga valor y plata a la empresa. Al final es el desafío, en un mundo contraído, ¿qué vuelta le damos para que no perdamos la venta, no perdamos el tráfico a las tiendas? Totalmente, totalmente. Que el paso que se dé esté súper premeditado, po. Que Sí, sí, sí.
Sí, qué interesante, qué interesante. Ahora me gustaría volver un poco a la arista personal. Me gustaría que te imaginaras a, a tu yo del pasado, a un Werner del pasado, en cualquier etapa que te guste a ti o creas que corresponde a esta pregunta. ¿Y qué consejo te darías a ti mismo en una de estas etapas? Mm. Em, bueno, como tú dijiste, en cualquier etapa, yo creo que hay un consejo quizás para cada cierta etapa. Em, yo te diría que en la etapa universitaria, quizás los primeros años de trabajo tiene que ver con quizás uno debe confiar más en sí mismo y ser un poquito más espontáneo y tratar de salir un poco más de lo estructurado. Yo era una persona que siempre cumplió, pero que le costaba a veces como proponer algo más, como salir y como creerse el cuento de que lo que uno está proponiendo o hacia el lugar donde uno quiere ir es el correcto, como atreverse a probar un poco más. Creo que me faltó tanto en la universidad como en los primeros años de trabajo, salir un poco más, romper un poco más el caparazón, por así decirlo. Desde lo personal, eh, como en lo profesional. En lo personal tiene que ver con las amistades, tiene que ver con cómo uno se comporta, digamos, en la vida privada, etcétera. Como que pude haber sido más curioso, más atrevido, porque eso te va generando experiencias nuevas que después aún le quedan y las aplican en otras cosas. Y ya en lo profesional, efectivamente, quizás no me tenía esa confianza necesaria para pegar el salto, como para atreverme a saltar. Y creo que es válido decírselo al Werner del pasado porque hoy día me veo que sí tengo ese atrevimiento y que sí soy capaz de muchas cosas. Entonces, creo que ese sería un consejo, atreverse un poco más, claro. Qué bacán, qué bacán, sobre todo porque sabes que en este momento ya no es algo que tienes que aconsejarte, que ya lo tienes resuelto. Sí, es que hoy día uno se aconseja otras cosas. Sí, sí, siempre va a pasar. Al final eso. Sí, po. Sí. Voy con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que segunda vez que la hago. Y es más que nada porque de verdad me interesa mucho para ir aprendiendo yo de distintas maneras de cómo se hace. Y es cómo enfrentas los momentos difíciles. De qué manera? Em, sí, o sea, lo primero que hay que hacer es asumir que es un momento difícil. Creo que mucha gente, uno mismo también en algún momento probablemente evadía lo difícil y le quitaba el poto a la jeringa, básicamente. Y yo he aprendido sobre todo en esta empresa, donde es una empresa horizontal y donde en verdad las cosas se dicen, y es gente joven que probablemente tiene la misma inexperiencia que tú, porque al final aquí nadie tiene 20, 30 años de experiencia, entonces nadie es experto en nada. Que hay gente obviamente muy seca, pero nadie realmente tiene esa carrera, digamos. Eh, entonces, en ese sentido, como que los momentos difíciles hay que asumirlos y se pasan, pues y se pasan, y eso sería lo primero. Creo que asumir el momento difícil, no quitar el poto de la jeringa y decir las cosas como tienen que ser, cuando esas cosas son malas o buenas. Yo siempre le digo como a mi equipo que cuando uno arma reportes, hay que poner lo bueno y lo malo. O sea, lo que funcionó y lo que no funcionó. Muchas veces uno trata de maquillar los reportes, como de contar que todo es bueno y todo aprendizaje, y a veces cuando no resultó, decir que no salió porque es de ahí donde uno se cuestiona. Y lo otro que tenía que ver con lo que te comentaba al comienzo de esta respuesta del tipo de empresa que somos, es que uno tiene que apoyarse en el de al lado. O sea, aquí nadie es superhéroe. Creo que, creo que aquí nadie es superhéroe y efectivamente cuando la dificultad pueda venir originada de cierta área o de otra, o la responsabilidad puede ser de uno o de otro, eh, somos todos cuando se soluciona.
Entonces al final, y de hecho se usa mucho esta frase aquí en Yannick, que es que el éxito es de todos, el fracaso es de todos, y el éxito también es de todos. Y como el éxito de una apertura de tienda que salió muy buena, no solamente gracias a operaciones y la arquitectura y el retail y el producto, sino que también hay gente de logística, gente de TI, gente de marketing. Y así como cuando las cosas salen mal, apoyémonos entre todos también. Esa creo que es como la manera. Súper, súper. Me gusta, caleta, la manera en que lo expresaste, porque al final, claro, al final los problemas se mantienen como problemas si no los identificamos y no les damos solución. Sí, pues, todo el rato. Sí. Yo creo que al final, o sea, eso igual te lo comento ahora después de varias dificultades que hemos tenido. O sea, te aseguro que hace un tiempo atrás y pasaban cosas, era como no, y uno al principio se apunta con el dedo, obviamente, como en todos lados, pero después, claro, te das cuenta que enfrentando el problema juntos es mejor. Totalmente, totalmente. Antes de pasar a la última pregunta, voy a cobrarte la palabra con algo que dijiste hace un ratito, que era, quizás podríamos hablar de la historia de Yaneke. Mm. Me Sí, gustaría saberla. es una tremenda historia en verdad. Janegen, o sea, Janegen nace de Bellsport. Bellsport, marca tienda de zapatillas, perdón, tienda de zapatillas histórica en Chile, si no me equivoco, de los años 80, o sea, es decir, ya casi 40 años de historia. Y nace con su primera tienda en el Paseo Humá, la tienda que hoy día todavía está, Bellsport en el Paseo Humá. Nace o la funda don Pedro Richmahue, y bueno, don Pedro que hoy día que sigue presente y viene a la oficina cada tanto y se sabe la venta, pero así al dedillo, un capo de los números de la venta de zapatillas. Comienza con esta primera tienda, y es como la primera tienda que empieza a importar zapatillas de marcas internacionales y como un poco introducir esta realidad que ya se estaba viendo obviamente en Estados Unidos, Europa. Obviamente también hay un montón de marcas argentinas, calzado chileno, que hoy día ya no se da tanto, pero que también existía. Y el imperio Belsport, por así decirlo, o el mundo Belsport empieza a crecer y ya mucho más, y empiezan a introducirse miembros de la familia fundadora, ¿cierto? Y empiezan, bueno, a introducirse miembros de la familia, las hijas, los nietos, etcétera. Y ahí, bueno, con gente que ya había estudiado ciertas carreras afines a los negocios, empiezan a proponer más cosas, se empiezan a abrir tiendas y a generarse una dinámica ya de empresa grande consolidada. Y ya te diría que en la década del 2010, quizás hace 10 años atrás o 12 años atrás, al grupo Belsport se suman tres marcas nuevas, que son las marcas Bold, K1 y Drops. Estas marcas relacionadas también al mundo de las zapatillas intentan llenar otros espacios que Belsport no estaba llenando. Entonces, acaso un poco se habla de la pirámide de Belsport porque tenemos en la base lo que es Belsport, que es como la zapatilla masiva, la del día a día, la zapatilla de todos los chilenos, que todo el mundo compra y te sirve para hacer deporte, para caminar, para ir a trabajar, etcétera. Luego tenemos un Bolt, que Bolt es una también marca especialista en zapatillas, pero que tiene que ver con el mundo urbano, con zapatillas un poco más elevadas, con lanzamientos, que tiene que ver con la moda de la Jordan, de la Adidas, de Yeezy y de Puma, también de ropa relacionada al mundo urbano, especialista un poco más arriba de Belsport, y a la misma altura, especialista también hacia el mundo del deporte, nace K1 o K1, como alguna gente le dice también, que tiene que ver con lo mismo, una segmentación de producto más alta que Belsport, pero full enfocado al running, al training, y empiezan a traer estas zapatillas que eran para la maratón, para entrenar, para ir al gimnasio, para hacer CrossFit, zapatillas de vóley, zapatillas de fútbol, zapatillas de básquetbol, full enfocado a deporte, para completar la cúspide de la pirámide que vendría siendo Drops, que Drops ya es la tienda de zapatillas o la marca de tienda de zapatillas por excelencia acá en Chile, que trae los lanzamientos más exclusivos al día de hoy. Es donde uno ve las zapatillas, un poco que salió un artículo el otro día, el promedio de zapatillas en Chile, las zapatillas más caras, donde los revendedores se pelean cada par porque vienen muy pocos pares.
y ahí vienen lanzamientos ya mundiales y completan esta pirámide, ¿cierto? En torno al mundo del sport. Hasta ese momento la empresa seguía siendo Grupo Belsport, obviamente, pero el año, no sé si fue el 2019, 2018, 2019, eh, el Grupo Belsport se asocia con otro grupo que también era del mismo estilo, un grupo de retail, que tenía otras marcas de representación, es decir, no marcas dueñas, no marcas chilenas, sino que representantes de marcas en Chile como Oakley, Quicksilver y Roxy, Crocs, eh, y algunas marcas más pequeñas. Y también tenían la marca Bamers, que sí, Bamers es una marca chilena y de diseño nacional, etcétera, una marca calzado chileno. Y ahí el grupo Belsport con este otro grupo se fusionan y ahí es donde nace Yannick, que Yannick hoy día ya tiene casi 5 años de existencia, un grupo que hoy día son casi 13 marcas relacionadas al vestuario y calzado, como te digo, que son las marcas que nombramos recién, se han sumado otras relacionadas al mundo running, como por ejemplo Saucony o Hoka, que también somos representantes ahora de esas marcas. Y como te comentaba, que fue la marca a la cual llegué yo en su momento, que era cuando Yannick compra Ray Schneider con su marca Rave Store como Apple Premium Reseller, y que hoy día, ya casi 3 años después, esa marca hoy día se llama Aufbau, pero que ya mantiene las tiendas y de hecho hemos abierto más, hoy día tenemos casi 17 tiendas. Así que nada, es un grupo bastante diverso y que también, pues como todos nosotros acá, ha crecido meteóricamente. Por eso es gente joven y gente con espíritu al final de aprendizaje. Qué bacán. Qué bacán. Cacha que mientras estuviste contando toda la historia estuve súper pegado. Estuve súper pegado como un storytelling que estuviste contando así. Alucinante, como que es Sí, muchas marcas, muchas tiendas. Bellsport, cacha que cuando yo era chico para ir al colegio me compraba mis zapatillas para gimnasia en Bellsport. Entonces, sí, tengo pues, muchos recuerdos de chicos que iban a comprarme y todos los años era ya, vale, va a partir el colegio, las zapatillas de niño eran en Bellsport. sí. O sea, yo me acuerdo también cuando chico en Viña, en la Bells, porque estaba en el mall Marina Arauco, primer piso, en la esquina, en la hora antártica, sigue estando esa tienda ahí. Toda la vida uno se compraba las zapatillas ahí, po, y después si querías para el fútbol, las canilleras, las medias, Sí, sí. de todo. Y claro, hoy día sigue existiendo y nosotros hablamos siempre que Belsport por lo mismo es como el zapatillero de Chile, hablamos de que Belsport al final es de todos los chilenos, al final creo que todo el mundo alguna vez en su vida se compró zapatillas en Belsport. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Ver, voy a ir con la última pregunta, la final de todas estas. Y es, me gustaría, mira, yo creo que lo mencionaste en un momento, pero voy a hacer la pregunta. ¿Cuál crees tú que es el camino al éxito, considerando un éxito no tener 20.000 Ferraris, sino como los objetivos que queremos alcanzar? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuál es la receta para ir alcanzando estos objetivos que nos proponemos? Chuta, heavy igual como el camino al éxito, la receta, yo creo que no sé si el éxito es algo que se alcanza. O sea, obviamente hay un éxito profesional y un éxito personal. Mm. Creo que es mucho más relevante el éxito personal porque te va a permitir estar tranquilo en lo profesional. En verdad voy a irme a la parte que te comenté los momentos difíciles. Creo que lo más importante es como abrazar lo malo y abrazar lo bueno, como siempre saber dónde uno está parado. Entonces, al final eso, sabiendo dónde uno está parado, dónde está pisando, vas a saber enfrentar de mejor manera o de manera mucho más consciente cuando es un momento malo, tratar de superarlo, darle la vuelta, y no tenerle miedo a eso, y que algún día se va a lograr superar esa nube negra y vaya a llegar al momento bueno. Y cuando estás en el momento bueno, también nunca perder de vista dónde o cómo llegaste ahí, po, y mantener esa humildad. Creo que al final eso es lo más importante. Pero nada de esto creo, y aquí va la segunda parte de mi respuesta, creo que nada de eso se logra si no es con los de al lado, al final, con las personas que te rodean. Entonces creo que el éxito es saber
o ser capaz de rodearse de las personas que realmente valen la pena. Pueden ser amigos, pueden ser parejas, pueden ser familia, pueden ser colegas, pero creo que la clave del éxito es como, o el éxito es cuando te rodeaste con las personas precisas. Al final, creo que eso es, porque creo que al final de ahí parte todo, pues de ahí uno parte con buena pega, que puede significar un éxito monetario, que obviamente yo no niego y soy un creyente de que la plata sí es súper relevante para el bienestar de las personas. Eso no, para mí no es un secreto. Eh, pero creo que para llegar a ese éxito quizás más monetario, es importante empezar como con el círculo cercano de uno, de ser humilde, donde estoy parado, para lo bueno y para lo malo. Súper, súper. Mira, cuando te hice la pregunta te dije, creo que la respondiste antes y realmente, o sea, creo que lo respondiste antes con lo de los equipos, cuando dijiste, si fallamos, fallamos todo, si ganamos, ganamos todo. Creo que también eso es parte como de esta respuesta, ¿cachai? Claro. Así que, bacán, Werner, no me quedan más preguntas. Así que solamente darte las gracias. Espero que en verdad este haya sido un momento que la pasaste bien. Yo por mi lado la pasé súper bien escuchando toda tu trayectoria, escuchando la historia de Janeken. Así que darte las gracias, Noah. Solo darte las gracias. No sé si quieres dar algunas palabras finales antes de que cerremos el capítulo. No, solo agradecerte la invitación, Cristian. La verdad lo pasamos súper bien y pasó la hora rapidísimo. Sí. Eh, y nada, gracias por darme la oportunidad de hacer este ejercicio, porque si bien uno siempre habla con amigos, con familia de las cosas que está haciendo en la pega, creo que es primera vez que hago un repaso tan completo de lo que he logrado en este tiempo y lo que he pasado al final, que son muchas cosas buenas y también cosas difíciles. Y a hacer ese ejercicio ha sido súper gratificante también para mí, así que gracias por el espacio y nada, pues ojalá mucha suerte para los capítulos que vengan y que siga creciendo este podcast o videocast, no sé cómo es el nombre técnico. Ya, yo lo llamo podcast, pero está, está bien. Así que eso, chicos, espero que cuando vean este capítulo lo disfruten, igual como lo estamos disfrutando nosotros, y que estén súper bien. Pues nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Camino al Éxito. Chao, 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 chao.